Ahora nos vamos a hablar con Sebastián Tesoro. También te contábamos al comienzo del programa la situación que se estaba viviendo en FATE, en donde el sindicato estaba denunciando que en el último año no hubo nada, absolutamente nada de aumento de sueldo, con una inflación que el INDEC dio en casi 32%, con lo cual perdieron esos puntos de salario y por eso empezaron medidas de fuerza. Para hablar de esto estamos en comunicación con Sebastián Tesoro, que es trabajador de FATE. Sebastián, ¿cómo te va? Gustavo Gravia y el resto del equipo te saludan desde Radio con vos. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por el llamado. Saludos para vos y a toda la mesa y a la audiencia también. Bien, contanos un poco cómo es el conflicto, cuál es la situación actual. Bueno, mirá, el conflicto ya lleva casi 13 meses en el marco de la paritaria, el periodo 24-25, donde en el caso particular de FATE, donde yo trabajo, no tenemos ningún tipo de aumento salarial. Como vos bien decías recién, perdimos casi un tercio de nuestro salario de poder adquisitivo, con una inflación en el periodo del año 25 de casi el 32%, ¿no? En el caso de Pirelli y de Firestone, dieron adelantos a futuros aumentos, en el caso de Pirelli un 20% y en el caso de Firestone un 24%, ¿no? Tengamos en cuenta que la producción de neumáticos se concentra en 3 grandes fábricas, ¿no? Pirelli y Firestone, 2 multinacionales muy grandes, y en el caso de FATE, que es una fábrica nacional cuyo dueño es Madane Quintanilla, ¿no? Uno de los personajes de las familias más ricas del país. Bueno, en el caso nuestro directamente no hay ningún tipo de propuesta salarial. Esto se enmarca igual en una situación más general, ¿no? Donde lo que se viene discutiendo en general las patronales con el gobierno y algunos sectores cómplices de la oposición sobre la discusión de la reforma laboral, ¿no? Bueno, el neumático es una especie para estas patronales de laboratorio de lo que se quiere intentar con la reforma laboral, que es destruir los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Donde se disputa por empresa y no por actividad. Bueno, esto lo estamos viviendo en la industria del neumático. Ahora, Pirelli ofreciendo un aumento, a futuro aumento, en el caso de Firestone otro porcentaje, y en el caso de FATE directamente nada, ¿no? Ahora, Sebastián, ¿qué es lo que argumenta la empresa para no dar ningún tipo de aumento? Los argumentos de las patronales, de las empresas en general, son la situación económica, la apertura de importaciones, etcétera, etcétera. Pero acá en FATE, por ejemplo, salen miles de cubiertas de producción todos los días. Digo, puede haber alguna situación de cierta merma en las ganancias, pero no que trabajan a pérdidas, todo lo contrario. Se está ganando. Inclusive recordemos nosotros que de la pandemia hasta hace un año atrás veníamos trabajando. Nosotros en todo el periodo de pandemia la industria del neumático se la declaró esencial y producimos todo el tiempo, ¿no? Con valores exorbitantes de los precios de las cubiertas. Eso te iba a decir. 400% de aumento. Todos recordamos la discusión en el periodo pandémico de cuánto valían las cubiertas. No, eso te quería preguntar, porque es cierto que ha habido, pero yo no sé si es un movimiento que genera mucha pérdida, la cantidad de gente que uno conoce, que quizás se hacía 250 kilómetros para cruzarse a Uruguay, o bueno, los que están cerca de la frontera, ni hablar, los que están en la frontera con Chile o con Brasil, para cambiar las cubiertas y venir con las cubiertas compradas en el vecino país, que serían mucho más baratas. Pero antes de ese movimiento, que insisto, no sé cuánto representa en porcentaje, y antes de la apertura de importaciones, la verdad es que todos los argentinos comprábamos las cubiertas hechas acá, que valían muchísimo, con lo cual la ganancia de las empresas, entre ellas FATE, eran siderales. En esos periodos, ¿ellos participaban a los trabajadores de las ganancias o no? No, nosotros no participamos de los dividendos, del régimen de ganancias, no, para nada. Para nada. Todo lo contrario. Incluso el año pasado, FATE, argumentando una situación de crisis, presentó un preventivo de crisis y fue rechazado porque los últimos 3 balances habían sido completamente positivos, arrojando una ganancia de miles de millones de pesos. O sea, tuvo que retroceder el Ministerio de Trabajo, negando el proceso preventivo de crisis que había argumentado FATE por esa situación. Bueno, hoy incluso lo estamos viendo en Lustramax. Así como te decía recién que el neumático es una especie de laboratorio para lo que se intenta imponer de cara en las discusiones ahora en febrero con la reforma laboral,
como elementos de lo que se intenta discutir en esa reforma laboral, la destrucción de los convenios colectivos de trabajo, en Lustramax vemos más o menos lo mismo, como un laboratorio de lo que se viene atacando derechos laborales conquistados. Bueno, en el caso de Lustramax también presentaron un preventivo de crisis que arrojó todo lo contrario. Los últimos balances, casi 16.000 millones de pesos de ganancias, ¿no? Sebastián. Sí. Esteban Rafael soy, ¿cómo estás? En el caso puntual de FATE, a partir de la apertura comercial, de la baja de aranceles para importar neumáticos, etcétera, de la caída del consumo interno también, ¿cayó la producción? ¿Eso se tradujo en, no sé, menores líneas de producción, suspensiones? ¿Cómo viene esa actividad? Mirá, hubo un ataque muy fuerte en el último año y medio. Recordemos que en mayo del 2024 hubo casi 100 compañeros despedidos. Luego, a los siguientes meses, despidieron a 36 compañeros más, o sea, faltan casi más de 130 compañeros. Y después, la patronal de FATE tuvo una línea de mucho hostigamiento y ahora tenemos una merma de 500 compañeros aproximadamente que por la vía de la extorsión, con los mal llamados retiros voluntarios, se fueron. Una fábrica donde hace... 500 trabajadores menos, ¿de una planta de cuánto? Casi 700 trabajadores menos contando los despedidos. Hace un año y medio éramos 1.500 trabajadores y hoy nos llegaremos a 700. O sea, pudo haber bajado los niveles de producción en algunos sectores de la planta, en otros no, en el sector que estoy yo mantiene una línea productiva en los últimos años, en otros sectores bajó un poco la producción, pero en general se siguen produciendo miles de cubiertas. Pero además, déjame aclararte algo, Esteban y el equipo, es una discusión que a nosotros no nos compete, ¿no? Por lo que decía Gustavo hace un rato, ¿no? En los periodos donde han obtenido ganancias siderales, nosotros no fuimos parte de la división de esa ganancia y ahora quieren descargar las crisis. O sea, solidariamente cuando hay crisis, o ellos pretenden discutir una crisis, porque a nosotros no nos consta eso, quieren arrojarla o descargarla sobre la espalda de todos nosotros, que somos trabajadores, venimos a laburar todos los días, vivimos las enfermedades laborales, los ritmos de trabajo en una fábrica que manufactura manual, la producción de cubierta. Entonces estamos no solo en la situación salarial, de retraso salarial, sino en el último periodo las patronales imponiendo nuevos regímenes de sistemas de trabajo, ataques en diferentes conquistas que hemos obtenido en los últimos años. Por eso te nombraba lo de Lustramax, que no es un caso aislado el de FATE o el del neumático, sino que se vive en otros lugares acá en la zona norte. Recordemos incluso que hace unos meses, en el caso de Giordalo también, esa patronal, esa empresa atacó despidiendo a 5 trabajadores que se habían acoplado a un paro que había sido promovido. O sea, hay un claro ataque al derecho a huelga, que también es un elemento que quieren imponer en la reforma laboral. Bueno, distintas situaciones en distintas fábricas donde las patronales prueban avanzando de antemano antes de que se vote o se intente discutir la reforma laboral, atacando en distintos lugares, en distintos sectores. Bueno, nosotros no estamos exentos de eso, ¿no? Por eso somos parte de rodear de solidaridad a los compañeros de Giordalo en su momento, hoy yendo a Lustramax, ¿no? Porque, o sea, no nos vamos a salvar solos. Entonces tratamos de tener un colectivo común entre todos los trabajadores, denunciando a estas patronales que se llenaron de dinero y ahora quieren atacar dejándonos sin el plato de comida arriba de la mesa para nuestras familias, para todos nosotros, transformarnos en esclavos adentro de la fábrica, poniéndonos un grillete o siendo despedidos que nos obliguen a revolver la basura en la calle. Bueno, nosotros estamos enfrentando todo eso, ¿no? Bien, Sebastián, bueno, nada, acompañarlos en esta situación que ojalá se resuelva favorablemente para los laburantes. Parece difícil en estos términos, pero que Madana Quintanilla, que ha ganado fortunas en la Argentina, empiece a entender que dar aumento es parte del trabajo empresarial y que la situación se encarrile. Te vamos a seguir molestando en los próximos días para ver cómo sigue la situación de FATE. Te mandamos un abrazo grande desde la radio. Bueno, sí, a disposición. Solo una aclaración. Dale. Además, Madana Quintanilla es el dueño de Aluar. De Aluar, claro. Es uno de los personajes más ricos del país, según la revista Forbes. No lo decimos nosotros. Entonces, yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos que mantener toda la unidad en todo lo que es el corredor de la zona norte y en el conjunto del país, entre todos los trabajadores de los distintos sectores, ¿no? En eso estamos, porque solo, como te decía anteriormente, no nos vamos a salvar. Y si no enfrentamos esto y no triunfamos con las luchas que estamos dando, es lo que se puede venir como una derrota para el conjunto de los trabajadores. Por eso estamos convencidos y somos consecuentes de dar una pelea, ¿no? Porque si triunfan la lucha de Lustramax, la lucha del neumático, la lucha de Giordalo, bueno, es un punto de apoyo para enfrentar todo lo que se viene, ¿no? Bien.
Bien, ahí estaremos comunicándonos con ustedes. Te mandamos un abrazo gigante, Sebastián. Un abrazo, muchas gracias. Era Sebastián Tesoro, trabajador de la empresa FATE.